buenas noches, soy Rosana Cueva, bienvenidos a una nueva edición de Panorama. Hace menos de una hora el Papa Francisco dejó Lima. Perú ha dejado clarísimo que es un país eminente y fervientemente católico. El recibimiento y los encuentros han sido en verdad grandilocuentes. Esta noche una cobertura extraordinaria sobre lo que han sido estos 3 días de multitudinarios encuentros de fe con el Papa Francisco sobre temas, además, pendientes en nuestro país y sobre los que hay todavía mucho por hacer. También la personalidad carismática del hombre que ha logrado poner en paréntesis, por lo menos por unos pocos días, la crisis política y de corrupción para transformarla en días de fervor. Además, falleció el hombre que hizo del Perú no uno, sino varios himnos. La partida de Augusto Polo Campos, todo eso y más, luego de esta brevísima tanda comercial. Luego de 3 días de intensos encuentros de fe en Puerto Maldonado, Trujillo y finalmente en Lima, hace solo unos minutos el Papa Francisco dejó tierra peruana. En la base aérea Las Palmas ofició una multitudinaria misa que para muchos congregó a más de 1 millón de fieles. Encuentro con el que el Papa Francisco cerró su histórica visita al Perú. Vicky Zamora y Walter Jiménez nos lo cuentan. Es el último día del Papa Francisco en nuestro país y son miles los feligreses que se han volcado a las calles para poder verlo o recibir su bendición. ¿Qué significaría para usted que el Papa reciba su carta? Una bendición, ¿no? Es un tema de salud y al menos... ¿Usted cree que eso aliviaría sus males? Sí, bastante. Yo creo mucho en Dios y creo que si él lee mi carta se va a conmover. Ver al Papa recorrer nuestras calles es tener una imagen efímera, pero un momento sempiterno. Ahí vemos la comitiva del Papa Francisco a pocas cuadras de su ingreso a la base aérea Las Palmas en esta cobertura especial de Panorama. Paralizada ante su presencia, cerca de 1 millón de personas se congregaron en la base aérea de Las Palmas para escuchar su voz, para escuchar la palabra del Sumo Pontífice. La paz esté con ustedes. El Papa Francisco es un hombre que habla con sencillez, pero no por ello deja de hacerlo de manera clara y directa. Antes de acudir a esta multitudinaria misa, habló sobre la política peruana frente a 60 obispos, a quienes pidió enfrentarse al sistema de la corrupción. ¿Qué le pasa a Perú que cuando cada uno deja de ser presidente lo mete preso? Somaya está preso, Toledo está preso, Fujimori estuvo preso hasta ahora, Alan García está dentro que no entro, ¿no? ¿Qué pasa? Y presos con rabia, ¿no? Sí, ¿no? Mucho antes de su nombramiento como Papa, tuvo siempre claridad política para incomodar a los poderosos. En esta visita a nuestro país ha demostrado no ser ajeno a los problemas políticos que ahogan a nuestro país. En el caso Odebrecht, simplemente una anécdota chiquita, ¿no? Pero la política está muy en crisis en América Latina por corrupción. Esta noche en Panorama, el último día del Papa Francisco en nuestro país. También doy gracias al presidente de la Conferencia Episcopal, a mis hermanos obispos por su presencia y a todos ustedes que han hecho posible que esta visita dejara una huella en mi corazón. Amigo, Barranco está contigo.
A lo largo de la vía, personal de la policía y de la Fuerza Aérea está apostada en una fila, en una línea recta, por todo el camino que recorrerá el Papa Francisco. Para muchos, su presencia es sinónimo de esperanza y unidad. Durante su visita al Perú, su mensaje ha logrado constantemente visibilizar a los más olvidados. El problema está en que son muchísimos los no ciudadanos, los ciudadanos a media o los sobrantes urbanos, que están al borde de nuestros caminos, que van a vivir a las márgenes de nuestras ciudades sin condiciones necesarias para llevar una vida digna. Y duele constatar que muchas veces entre estos sobrantes humanos se encuentran rostros de tantos niños y adolescentes. Se encuentra el rostro del futuro. Sus palabras viajan por senderos y discursos insospechados. No se dirige únicamente a la comunidad católica. Busca estratégicamente llegar también a los gobernantes, a aquellos que toman las decisiones que marcan a un pueblo. Se termina provocando lo que podemos llamar el síndrome de Jonás, un espacio de huida y desconfianza, un espacio para la indiferencia que nos transforma en anónimos y sordos ante los demás, nos convierte en seres impersonales de corazón cauterizado y con esta actitud lastimamos el alma del pueblo, de este pueblo noble. Una sociedad que no logra aceptar a los que sufren y no es capaz de contribuir mediante la compasión al que el sufrimiento sea compartido y sobrellevado también interiormente, es una sociedad cruel e inhumana. Después de 33 años, el Perú se preparó para recibir a un papa, al primer papa latinoamericano, al primer papa argentino, al primer Papa Francisco. Para mí realmente es una bendición de Dios, realmente para todos los peruanos. Ojalá que todos los peruanos recapaciten y realmente cambiemos, que es lo que Él quiere, que cambiemos. Y seamos más unidos con toda nuestra familia. De verlo ya estoy tranquila. ¿Verlo le ha dado tranquilidad? Ya me dio tranquilidad, y así que me voy tranquila. Es algo maravilloso que no pensaba verlo en persona. Me siento feliz por que me dé su bendición. No ha habido distrito, avenida o calle donde el Papa no haya sentido el calor de los peruanos. Una visita, todo indica, inolvidable, no solo para nosotros, sino también para él. También doy gracias al presidente de la Conferencia Episcopal, a mis hermanos obispos por su presencia y a todos ustedes que han hecho posible que esta visita dejara una huella en mi corazón. Agradezco a todos los que han hecho posible este viaje, que fueron muchos y muchos anónimos. En primer lugar al señor presidente Pedro Pablo Kuczynski, a las autoridades civiles, a los miles de voluntarios que con su trabajo silencioso y abnegado como hormiguitas contribuyeron para que todo pudiera concretarse. Gracias, voluntarios anónimos. Su sello es romper los protocolos, tanto en los discursos como en las ceremonias. Por ello, la misa de hoy no fue la excepción. El Papa Francisco no quiso irse del Perú sin reconocer que ha disfrutado cada uno de los detalles y cada uno de los altares que se han armado en su visita a nuestro país. Agradezco a la comisión organizadora y a todos los que con su dedicación y esfuerzo hicieron posible este encuentro. De modo especial quiero agradecer al grupo de arquitectos que han diseñado los 3 altares en las 3 ciudades. Que Dios les conserve el buen gusto. Su búsqueda por acercar la iglesia a los feligreses es constante. Comenzaba mi viaje entre ustedes diciendo que Perú es tierra de esperanza. Tierra de esperanza por la biodiversidad que la compone, con la belleza de una geografía capaz
de ayudarnos a descubrir la presencia de Dios. Tierra de esperanza por la riqueza de sus tradiciones y costumbres que han marcado el alma de este pueblo. Tierra de esperanza por los jóvenes, los cuales no son el futuro, sino el presente de Perú. A ellos les pido que descubran en la sabiduría de sus abuelos. Preservar nuestras tradiciones y hacerlas imperdurables ha sido el principal mensaje para los jóvenes. Chicas y chicos, por favor, no se desarraiguen. Abuelos y ancianos, no dejen de transmitir a las jóvenes generaciones las raíces de su pueblo y la sabiduría del camino para llegar al cielo. A todos los invito a no tener miedo a ser los santos del siglo XXI. Impacta su humildad y su sencillez, tanto como sus esperanzadores mensajes. Su sola presencia ha sido capaz de marcar miles de corazones. Tienen tantos motivos para esperar. Lo vi y lo toqué en estos días. Por favor, cuiden la esperanza, que no se la roben. Y no hay mejor manera de cuidar la esperanza que permanecer unidos, para que todos estos motivos que la sostienen crezcan cada día más. La esperanza no defrauda. Lo llevo en el corazón. Que Dios los bendiga y por favor no se olviden de rezar por mí. Gracias. El Papa ha partido, se ha ido dejando un pueblo lleno de ilusión y de un poderoso optimismo. Veamos ahora las imágenes que se dieron lugar luego, inmediatamente después, ya están en las pantallas, en el momento preciso en el que deja ya la base de Las Palmas, para dirigirse al aeropuerto. Lo impresionante, lo espectacular y asombroso de toda esta visita ha sido como cada vez que el Papa recorría algún distrito, pasaba por alguna zona, esas eran las imágenes. Las calles completamente llenas de gente, todas abarrotadas, mandándoles saludos, esperando simplemente una mirada del Papa Francisco, del otrora cardenal Jorge Bergoglio. Calles, como decíamos, siempre esperando en los lados el momento preciso en que ingresa ya al grupo aéreo número 8, de donde partió, como decíamos, a eso de las 7:10, 7:20 de la noche. Ahí fue recibido además por el jefe de Estado, el presidente Pedro Pablo Kuczynski. Toda esta gira por Perú también la ha hecho a bordo entre el papamóvil y ese pequeño auto, muy distinto al que utilizan posiblemente otros jefes de Estado o otras eminencias, otras grandes personalidades. Parte de la sencillez que caracteriza al Papa Francisco, el momento en el que ya pasa por todo este codo majestuoso que lo despidió él sobre la alfombra roja, despidiéndose ya en el grupo aéreo número 8, acompañado, como decíamos, por el presidente Pedro Pablo Kuczynski y por la esposa del jefe de Estado, la señora Nancy Lange. De acuerdo a las conversaciones que hemos tenido con varios de sus colaboradores, el Papa se va satisfecho, se va emocionado, se va realmente tranquilo por toda la acogida que ha tenido, no solamente su presencia, sino también, por supuesto, el mensaje que nos ha traído esta guía que podría ser para los católicos, lo que tiene que ver con temas sumamente importantes para nuestro país. Una visita en verdad histórica, como decíamos, luego de 30 años, y que ha logrado congregar de verdad de una manera sorprendente para muchos, entre los que me incluyo, la cantidad de fieles que ha sido capaz de convocar su figura. Momentos en que ya está subiendo al avión para dejar, luego de 3 días y algunas horas, pues suelo peruano. Ha sido en verdad una jornada dura, difícil, muy estricta, en muchos casos incluso se adelantaba a los horarios que se había programado para cumplir absolutamente con todos los compromisos que tenía apuntados en su agenda. El adiós, el saludo, la mano del Santo Padre despidiéndose de Perú, ¿no? Vamos ahora con un
detalle curioso, que es una parte de una conversación que se registró cuando el presidente Pedro Pablo Kuczynski lo recibe. Escuchen ustedes. A ver, presten atención. Por favor, amigo humano, que tenemos servicios políticos. Son los políticos, ¿ah? Aquí no pasa nada, de acuerdo con el presidente Pedro Pablo Kuczynski. En fin, esa fue la partida del Papa Francisco. Durante estos días, como dijimos, se han abordado desde él, desde su mirada de líder de la Iglesia Católica, lo que son temas medulares de reflexión que no deberían de terminar simplemente con la partida del Papa. Se ha tocado el tema del flagelo del sicariato, del feminicidio, en un país donde cada mes asesinan a 10 mujeres. El cuidado del medio ambiente, además, lo dijo, en una zona donde sus bosques han sido devastados por la minería ilegal. Tampoco ha estado ajeno el tema de la epidemia de corrupción que nos golpea. Marco Vázquez y Walter Jiménez lo acompañaron, pero sobre todo lo escucharon. Y así, a 5 minutos para las 4 de la tarde, entra a la Plaza de Armas el Papa Francisco. Hasta aquí, la visita a la ciudad de la eterna primavera ha sido un éxito. Después de casi 30 años, las palabras más potentes del mundo salieron de la boca del hombre más sencillo que ha dado la humanidad en los últimos tiempos, el Papa Francisco. Probablemente los pueblos amazónicos originarios nunca hayan estado tan amenazados en sus territorios como lo están ahora. Ustedes son memoria viva de la misión que Dios nos ha encomendado a todos, cuidar la casa común. Trabajar unidos para defender la esperanza exige estar muy atentos a esa otra forma, muchas veces sutil, de degradación ambiental que contamina progresivamente todo el entramado vital, la corrupción. Todo el entramado vital, la corrupción. A ustedes les tocó enfrentar el duro golpe del niño costero, cuyas consecuencias dolorosas todavía están presentes en tantas familias, especialmente aquellas que todavía no pudieron reconstruir sus hogares. Paralelamente existe otra devastación de la vida que viene acarreada con esta contaminación ambiental propiciada por la minería ilegal. Me refiero a la trata de personas, la mano de obra esclava o el abuso sexual. El Papa Francisco indiscutiblemente ha despertado el fervor y la convocatoria que nadie puede en nuestro país. Es un hecho. El mar de gente en Huanchaco, al lado del mar, es prueba de ello. En los tiempos donde se puede señalar al vaso medio vacío por el retroceso de la Iglesia Católica,
Los 3 últimos días de Francisco en el Perú probaron el vaso casi lleno en la realidad. Te va, paséate, Nazareno, Nazareno, paséate. Cristo es el que salva. Cristo es el que vive. Cristo es el que salva. Cristo es el que salva. Llueve o truene, en el norte o la selva, la visita de Francisco ha demostrado que las creencias y la fe perviven en miles y miles de peruanos. ¡Que viva el Papa! ¡Que viva todo el Perú! ¡Que el Papa bendiga a todos los peruanos con fervor, con amor! ¡El Papa es amor! Soy chocoyapana, lo amo al Papa, lo quiero, lo llevo en mi corazón. Porque él es la roca de las iglesias, es el supremo, es el vicario. Y por eso he venido desde Chocoyape a recibir las bendiciones de mi Papa. Porque yo tengo fe, por eso estoy aquí, esperando la parada. Y él me da fuerzas a mí. Pídale por el Perú. Papita, te pido por el Perú para que den la paz, la tranquilidad y nos enseñes a amarnos unos a otros como Jesús nos amó en la cruz. La caridad del Papa con enfermos a la puerta de su casa ha conmovido al país. Sus mensajes han sido breves y rotundos. No podemos naturalizar la violencia, tomarla como algo natural. No se naturaliza la violencia hacia las mujeres, sosteniendo una cultura machista que no asume el rol protagónico de la mujer dentro de nuestras comunidades. No nos es lícito mirar para otro lado, hermanos. En Jesús tenemos la fuerza del Espíritu para no naturalizar lo que nos hace daño, no hacerlo una cosa natural, no naturalizar lo que nos seca el espíritu y lo que es peor, nos roba la esperanza. Los peruanos en este momento de su historia no tienen derecho a dejarse robar la esperanza. Los pasos, detalles y discursos en imágenes inéditas de la visita histórica y de la esperanza de Francisco en y por el Perú. Esta noche en Panorama. Francisco arribó desde Chile de una visita controvertida por número de asistentes y por declaraciones. En el Perú corrieron otros vientos desde la llegada. 4:31, el Papa está a segundos de arribar. Lo vemos llegar escoltado por aviones de la Fuerza Aérea Peruana. Va a suceder un momento histórico para nuestro país. El Papa Francisco ha aterrizado ya. Se ve al Papa Francisco ya en la puerta del avión. Se retira el solideo y empieza a descender. Es un momento histórico. Francisco está ya en la historia por ser el primer papa no europeo, por ser latinoamericano y por asumir las riendas de una iglesia luego de una renuncia en uno de sus momentos más complicados. Frente a todo ello, Francisco ha esbozado el arma de la sencillez, del pastor bueno y cercano, bajo el auxilio solicitado
de la oración de todos. Recen por mí. Se inicia así la marcha de banderas, el Papa Francisco junto al presidente Pedro Pablo Kuczynski. El Perú, católico mayoritariamente, no le ha sido esquivo. Así, su visita pensada iniciaría donde la iglesia ve que dañan la casa, la Amazonía. El mensaje papal se ocuparía de la casa del mundo que todos maltratamos y de los maltratos a los más débiles dentro de esa, su casa. Alabado sea, Señor, por esta obra maravillosa de tus pueblos amazónicos y por toda la biodiversidad que estas tierras envuelven. Ustedes son memoria viva de la misión que Dios nos ha encomendado a todos, cuidar la casa común. Probablemente los pueblos amazónicos originarios nunca hayan estado tan amenazados en sus territorios como lo están ahora. La Amazonia es tierra disputada desde varios frentes. Por una parte, el neoextractivismo y la fuerte presión por grandes intereses económicos que apuntan su avidez sobre petróleo, gas, madera, oro, monocultivos agroindustriales. Ya al llegar a Puerto Maldonado en el aeropuerto, vi un cartel que me llamó la atención gratamente. Está atento contra la trata. Se ve que están tomando conciencia. Pero en realidad deberíamos hablar de esclavitud. Esclavitud para el trabajo, esclavitud sexual, esclavitud para el lucro. Duele constatar cómo en esta tierra, que está bajo el amparo de la Madre de Dios, tantas mujeres son tan desvaloradas, menospreciadas y expuestas a un sinfín de violencia. Queridos hermanos, lo primero que me gustaría transmitirles, y lo quiero hacer con fuerza, es que esta no es una tierra huérfana, es la tierra de la madre. Y si hay madre, hay hijos, hay familia y hay comunidad. Francisco, como líder de la Iglesia, ha tomado en el mundo la vanguardia en la lucha contra la nueva esclavitud que cunde en la selva, pero que se combate también desde el gobierno. Por eso lo repitió literal en Palacio de Gobierno ante PPK ese mismo viernes en la tarde. La minería informal se ha vuelto un peligro que destruye la vida de personas. Los bosques y ríos son devastados con toda la riqueza que ellos poseen. Este proceso de degradación conlleva y promueve organizaciones por fuera de las estructuras legales que degradan a tantos hermanos nuestros, sometiéndolos a la trata, nueva forma de esclavitud, al trabajo informal, a la delincuencia. Trabajar unidos para defender la esperanza exige estar muy atentos a esa otra forma, muchas veces sutil, de degradación ambiental que contamina progresivamente todo el entramado vital. La corrupción, cuánto mal le hace a nuestros pueblos latinoamericanos y a las democracias de este bendito continente, ese virus social, un fenómeno que lo infecta todo, siendo los pobres y la madre tierra
los más perjudicados. Es evidente que Francisco conoce el problema actual, casi al borde del abismo, de la corrupción que vive el Perú. Y esta lucha nos compromete a todos. Unidos para defender la esperanza, implica mayor cultura de la transparencia entre entidades públicas, sector privado y sociedad civil. Y no excluyo a las organizaciones eclesiásticas. Nadie puede resultar ajeno a este proceso. La corrupción es evitable y exige el compromiso de todos. El día siguiente lo llevaría al norte, la zona golpeada por el niño, y a su primer encuentro y prueba masiva, Trujillo. Huanchaco, como hoy Las Palmas, se empezó a llenar la noche anterior. Ayer, sábado, a las primeras horas, eran ya decenas de miles. 7:45, hoy faltan más de 2 horas y tú, si te acercas por aquí, Walter, puedes ver que ya hay miles y miles de personas esperando al Papa Francisco. Estamos a orillas del mar de Huanchaco en Trujillo. La misa de Francisco convocó a todo el norte. Mira, ¿cuánto verás en este camino? Aquí faltarán unas 5 cuadras llenas y llenas de personas que han venido del norte del Perú. ¿Fuerte dónde son? ¡De Piura! Talara, Trujillo, Chimbote. de Huacho, amigo. Chacho, somos del norte, chicos, sí, aquí estamos, Huacho con el Papa. Hemos pasado toda la noche y aquí estamos. ¿Usted ha dormido acá? Exacto, sí, hemos dormido. ¿De Huaraz? Huaraz, Piura. Bueno, todo de Colán. ¿De la playa de Colán? Sí, de la playa de Colán, acá, para ver al Papa. ¿Cuál es la imagen de Piura que ha venido? La imagen de Piura cautivito de Ayabaca. De Colombia, de la ciudad de Medellín. Bueno, llevo en el Perú aproximadamente 15 días y quise venir a saludar al Papa en esta hermosa ciudad. Él es un ejemplo a seguir para nosotros, como para ustedes los peruanos, para nosotros los colombianos. Es el vicario de Cristo en la tierra, ha sido una persona que a los jóvenes nos ha motivado, nos ha mostrado que se puede tener una juventud con el Señor, que podemos ser felices con Dios y es un ejemplo a seguir sin duda. Ante el estrado de Francisco se colocaron unas 35 imágenes de todos los confines del norte. Así los fieles sintieron una misa más propia, más cercana del Papa. Antes de su llegada, Huanchaco por aquello era casi una fiesta. Hermanos, 3 zurras por el Papa Francisco. ¡Sí! 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 ¡Que viva Francisco! A ver, un grito para el Papa. Ahora vamos por acá. Ahora volvemos por acá. Y ahora vamos por acá. Paséate, Nazareno, Nazareno, paséate. Este es el que vive. Este es el que salta. Este es el que salta. La fe del norte pensaba en todo el Perú. Soy chocolatana, lo amo al Papa, lo quiero, lo llevo en mi corazón. Porque él es la roca de las iglesias, es el supremo, es el vicario. Y por eso he venido de Chocoyape a recibir las bendiciones de mi Papa. Porque yo tengo fe, por eso estoy aquí, esperando la parada. Y él me da fuerzas a mí. Papita, te pido por el Perú para que des la paz, la tranquilidad y nos enseñes a amarnos unos a otros como Jesús nos amó en la cruz. Te pido, Papa, por todos mis hermanos que estamos aquí presentes y por los compatriotas peruanos y por toda la Policía Nacional y por todo el Perú entero. Y gracias por su visita. Lo amo al Papa y lo llevo dentro de mi corazón. Y nunca me alejaré de su iglesia porque ahí tengo que morir. La santidad del Papa Francisco
que viene hasta nosotros. ¡Viva el Papa! Francisco saludó una por una a las imágenes del norte. Recordó al niño costero en el sentido de la solidaridad. Le tocó enfrentar el duro golpe del niño costero. El Papa acaba de mencionar lo que sucede aquí, el lamentable fenómeno del niño costero. Y habló de un tema lacerante y actual para Trujillo: el asesinato. Otras tormentas pueden estar azotando estas costas y en la vida de los hijos de estas tierras tienen efectos devastadores. Tormentas que también nos cuestionan como comunidad y ponen en juego el valor de nuestro espíritu. Se llaman violencia organizada, como el sicariato y la inseguridad que esto genera. Francisco, el Papa, terminó coronando a la veneración más importante de la región, como en Huanchaco, el gesto de un pastor bueno y cercano. Francisco, sí, ha conmovido al Perú. En la selva y en la costa norte, su mensaje ha sido escuchado, aún sin que llegara a Lima todavía, la ciudad más complicada del Perú. Que su sencillez y su mensaje cale largo y siempre. Gracias, Papa Francisco. No faltaron, por supuesto, las presencias incluso inauditas de aprovechamiento político, pero no vamos a malograr tan jubilosa jornada con esa lista, por lo menos hoy. Reiteramos, más allá de lo anecdótico, lo sustancial será incorporar el mensaje del Papa en los temas que nos afligen, sobre todo en los últimos tiempos, y recuperar aquello que nos convierta en mejores seres humanos y, por supuesto, mejores ciudadanos. Seguimos nosotros con esta cobertura extraordinaria, cómo entender una convocatoria tan, pero tan multitudinaria. Por un lado, el fervor católico del pueblo peruano, demostrado también en ocasiones anteriores, pero por otro, el carisma, la personalidad que ha caracterizado siempre al otrora cardenal Jorge Bergoglio, hoy el Papa Francisco. Cálido, un gran comunicador con una capacidad enorme para generar empatía y fervor. Los gestos que nos han dejado y contagiado durante su paso por el Perú, en el siguiente reportaje de Karina Novoa y Eduardo Cobos. Buenos días. Es el hombre que rompe el protocolo para estar con el pueblo, el que abraza y extiende las manos cargadas de esperanza. El hombre cercano, incansable, de fácil entendimiento. Yo quisiera citar un Santo Padre, pero no se me ocurre ninguno. Pero voy a citar al Nuncio Apostólico. Hablando de esto, un antiguo refrán africano: los jóvenes caminan rápido, pero son los viejos los que conocen el camino. ¿Está bien? El que lleva consuelo y tranquilidad, el que transmite con risas y metáforas, el que ofrece su cálida pero contundente palabra, el mismo que ocasionó una explosión de fe y esperanza en el pueblo peruano. Viajaron para verlo y lo vieron, madrugaron para recibir su bendición y el Papa Francisco lo hizo. Alrededor de la Plaza de Armas para recibir el saludo y la bendición del Santo Padre, que da una vuelta con
el Papa Móvil. La gente está emocionada. Se puede ver nítidamente, va a dar la vuelta a la plaza, lo pueden ver de todos los ángulos. Es el Papa Francisco a través de sus gestos. Son los hechos en vez de las palabras. Un almuerzo con representantes de comunidades indígenas amenazadas, no con altas autoridades, sino con sencillos nativos. El saludo a Doña Trinidad entre la multitud. Lo único que ella tenía era su fe. No lo podía ver, lo quería tocar y lo hizo. Y el amoroso encuentro de Francisco con los enfermos, después de extenuantes jornadas y viajes con el cansancio a cuestas, se ocupaba de ellos. El Papa también se le puede calificar tranquilamente como el Papa de los descartados, porque constantemente está hablando de ser solidarios con aquellos que son considerados menos en la sociedad. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Y ahora ya está siendo tarde, tienen que llegar a casa, tienen que dormir y tienen que dejar dormir a la gente que vive acá. ¿Ah, tampoco? Jorge Mario Bergoglio, sudamericano, argentino, jesuita, conciso, claro, quien predica en nuestro idioma, quien en nuestra patria ha dejado nuevamente claro que es inmensamente devoto de la Virgen María. Llegó el Papa Francisco, como es él, totalmente devoto a la Virgen María, viene a saludar a la Santa Madre de Dios. Está aquí el Papa Francisco en su primera parada, donde tiene contacto con el público. Él es un Papa cercano, que quiere estar con el pueblo, y lo primero que ha hecho en su primera parada es llegar hasta donde lo espera la población, aquí al final de la Avenida Brasil. El Papa Francisco va subiendo lentamente al Papamóvil ante el saludo de miles de personas que se han congregado aquí a verlo, a mirarlo, a sentir la esperanza. Saluda al pueblo peruano. Lo que quizá no hemos tomado en cuenta, los significativos gestos del Santo Padre. Todos los detalles, aquí, en Panorama. Muy emocionada, tengo una emoción única. Lindo, es bello el Santo Padre. Ay, el Papa es lo máximo, es una persona tan conciliadora. El único hombre que tiene la capacidad de reconciliarnos entre todos. Francisco, hijitos están contigo. Juan Pablo II es el Papa peregrino, el Papa que viajó para llevar el Evangelio, el Papa Benedicto XVI, el Papa teólogo, uno de los grandes intelectuales que hay actualmente, y el Papa Francisco yo lo calificaría como el Papa de la espontaneidad, el Papa de la esperanza, y él mismo dice, los sacerdotes deben de tener olor a oveja. ¿Y qué significa tener olor a oveja? No significa no bañarse, significa estar en medio del rebaño, estar con la gente para llevarla a Jesucristo. Cada uno de sus gestos lo pintan de cuerpo entero, humilde, cálido y siempre al pie del rebaño. Este es quizá uno de los detalles que marcarán su visita. Sorprendió a todos durante su paso en Trujillo. Todo en su visita está planeado. Las horas son exactas, los lugares a los que llegará inamovibles, los recorridos perfectamente planeados. En medio de uno de esos recorridos, el Papa sorprendió a todos.
Papa estaba sobre el Papa móvil, saludando de un lado a otro, cuando logró distinguir en medio de la multitud a doña Trinidad, una mujer ciega, con su hijo al lado, solo con este cartel en alto. Trinidad había viajado 4 horas de Chiclayo a Trujillo para tocar a su santidad. Parecía imposible, pero con el Papa Francisco no lo fue. Al verla, detuvo la caravana y cumplió el más intenso deseo de esta chiclayana, que se llevó la bendición y la calidez del Papa marcados en el corazón. Sí se pudo. Santo Padre, aquí lo estamos esperando, aquí lo tenemos ya frente a... Como también pudieron todos estos enfermos. Bienvenido, Santo Padre. Bienvenido a la Anunciatura, bienvenido nuevamente. Aquí te estamos esperando, aquí están todos los peruanos. Hemos aprobado la parroquia contigo. Y ahora les voy a dar la bendición, pero todos se van a ir esta noche a casa pensando en estos enfermos y pidiéndole a la Virgen que esté cerca de ellos. Los bendiga Dios Todopoderoso, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Y ahora ya está haciendo tarde, tienen que llegar a casa. Tienen que dormir y tienen que dejar dormir a la gente que vive acá. ¿Ah, tampoco? No. Así que se van a casa tranquilos y hasta mañana si Dios quiere. El Papa llegaba cansado después de arduas jornadas, viajes y contacto con los fieles. Llegaba a descansar a la Nunciatura, pero aquí estaban ubicados los niños y ancianos enfermos. Lo esperaban en la puerta. El mismo Francisco había pedido un sitio especial para ellos, para tratar de devolverles la esperanza que tanto necesitan. Y lo hizo. 8 de la noche del sábado, a su regreso del agotador viaje a Trujillo, cuando el Santo Padre ya había saludado a los enfermos en la puerta de la Nunciatura, cuando ya se había despedido de todos los fieles apostados en la avenida Salaverry. Llegó esta niña, postrada en esta camilla y con respirador artificial. La bajaron de la ambulancia y entonces, nuevamente Francisco sorprendió. Las puertas se abrieron y al igual que el resto de ancianos y pequeños enfermos, recibió seguramente lo que buscaba, la tranquilidad en su bendición, el consuelo que solo ofrece la esperanza. Como esta mujer, o este chico, o esta madre, con su hijo en brazos, con solo verlo y su fe, era suficiente. Nuestro deseo es que el Papa les dé la bendición porque es gracias a Dios que ellos están vivos. Ellos nacieron con un problema neurológico que fue detectado recién al 1 año y medio de edad. Lo único que yo hice fue pedirle a Dios para que ellos pudieran salir de esto y pudieran estar en mi casa. Estuvieron 4 años hospitalizados. Yo sé que Dios es milagroso y que en algún momento ellos quizás no vayan a mejorar, pero van a vivir más años conmigo, ¿no? No solo fueron los enfermos, los nunca escuchados también. En Puerto Maldonado, el sencillo y cercano Papa Francisco quiso tener contacto directo con los que no tienen voz. Ellos estuvieron sentados en su mesa, ni los obispos ni las autoridades, ni el presidente de la República, sino estos 8 representantes de las comunidades indígenas. Almorzaron con el Papa luego del enérgico discurso en Puerto Maldonado. Probablemente los pueblos amazónicos originarios nunca hayan estado tan amenazados en sus territorios como lo están ahora. Cuando escuchamos y
Según el Vaticano, el Papa Francisco en la mesa siguió indagando informalmente sobre la depredación de los recursos naturales y la amenaza contra los indígenas. El Papa ya tiene una doctrina bien preparada porque ha escrito una encíclica que habla sobre la ecología, que es la encíclica Laudato Si, y ahí el Papa en esta encíclica Laudato Si señala que la creación, la naturaleza, no es un botín a ser devastado. Un Papa cercano e incansable, los nativos, los enfermos y los niños. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y le pido dos cosas: que recen por mí y que no se olviden que son las estrellitas que iluminan en la noche. Gracias. El Papa Francisco ya es amazónico. El Papa Francisco ya es amazónico. Papa Francisco, te queremos. Gracias por venir a esta tierra de diversidad. Niños, cuidado, niños. No había cansancio que valga. A pesar de sus 81 años, a pesar de lo ajustado de la agenda, a pesar que todos los días se levanta a las 4 de la mañana, sin despertador para rezar, el Papa lo volvió a hacer. Era una fiesta. La espera era larga, pero el entusiasmo más fuerte. El primer día esperaron pacientemente unas 7 horas para ver al Papa, y el Papa no los defraudó. Primer día de visita del Papa Francisco y toda esta multitud se ha congregado frente a la Nunciatura. Y miren ustedes toda la gente que ha venido. El pueblo católico feliz, emocionado, miles de hombres, mujeres, niños, ancianos, todos con una sola misión: ver y recibir la bendición del Papa Francisco. Ven ustedes, están saliendo la gente de aquí, son niños, bebés, familias completas, adultos mayores que han venido aquí a darle la bienvenida al Papa Francisco. El segundo día, esta misma calle seguía repleta de gente desde el amanecer. Y ahora, despacito, despacito, se van yendo para las casas. Lo van a hacer, porque ustedes necesitan dormir. Y la gente de acá de los edificios también. Así que hasta mañana, si Dios quiere. Adiós. ¿Qué trajo el Papa Francisco? Todo esto, una visita plagada de gestos, voz para los olvidados, tranquilidad para los más frágiles, cercanía y calidez, un desfile de tradiciones y peruanidad y un mar de peruanos unidos por la esperanza. Mírense al espejo de vez en cuando y que el Señor los bendiga, este mismo Señor, que la Virgen los cuide y de vez en cuando, como dicen en el campo, échenme un rezo. Gracias. Sin duda, la mejor señal, el mejor mensaje ha sido el de predicar con el ejemplo. Y eso es lo que nos queda de esta visita histórica del Papa Francisco. Ahora sí nos vamos a una brevísima pausa en el programa, pero no se mueva porque más adelante un extrañísimo asesinato en Magdalena. La mujer que falleció era la esposa de un alto funcionario del gobierno regional del Callao y también